Seleccionador de fútbol femenino de Ucrania. En la calle es difícil avanzar, pero bueno, estamos intentando encontrar el mejor trayecto para poder salir de Kiev primero y poder ir dirección a Lviv, al oeste del país, lo antes posible, para así poder cruzar la frontera desde Lviv hacia Polonia. Rullé salió del país hace semanas, ahora intenta poner a salvo a la familia que quedó allí. Y que dejen el coche en un sitio seguro, fuera de la ciudad, que vaya a casa de la abuelita, que como es una zona rural, pues entonces ahí creo que van a estar seguros, tanto las gasolineras colapsadas. Ahora juntando las cosas en el sótano para por si acaso bajar. Sótanos y antiguos refugios antiaéreos son alternativas que las autoridades locales contemplan. Este tiene capacidad para unas 350 personas, pero no tiene camas ni comida, solo agua. Nadie quiere la guerra, dice esta mujer en Kiev, mientras la gente trata de hacer acopio de alimentos en los supermercados y los que no se marchan se encierran en casa. En este momento nadie sabe cuáles van a ser los próximos pasos del ejército ruso. Como les contábamos, ha invadido también por tierra, desde el norte, desde Bielorrusia, también desde el sur de Rusia y desde Crimea, además de todos esos ataques con misiles y con helicópteros y aviones desde el aire. Como ven, ya ha anochecido en la capital de Ucrania, en Kiev. Es la Plaza de la Independencia, Maidán, el centro de esa ciudad. Posible objetivo, la capital, como estamos contando, del avance terrestre de las tropas rusas que han entrado por diferentes puntos. Ha habido incluso bombardeos allí. Víctor García Guerrero, ya nos escuchas desde allí, desde Kiev. Ha habido ataques, como digo, en la capital, en algunos puntos estratégicos. Y en las últimas horas, desde Estados Unidos, han vuelto a insistir algunas fuentes acerca de que el objetivo de Rusia sería llegar ahí. Incluso hablan de, entre comillas, decapitar al gobierno ucraniano. Sí, afirman eso, imaginamos que tendrán sus razones o sus fuentes para decirlo, pero no aportan tampoco mucho más, aportan muchas más pruebas, aparte de una interpretación de lo que está haciendo Rusia. Efectivamente, la posibilidad de que las tropas rusas entren en Kiev está ahí, es una probabilidad relativamente alta, dado que se han detectado columnas de blindados que han entrado a unos pocos kilómetros de la frontera sur de Rusia con Ucrania y también desde Bielorrusia. Como has dicho, ya han dominado la antigua central de Chernobyl y desde ahí se llega por carretera en 1 hora y media a Kiev y sobre todo están dominando completamente el espacio aéreo ucraniano. Las bases aéreas que rodean Kiev han sido o bombardeadas o tomadas o están en proceso de ser tomadas por los rusos, como la de Antonov a 15 kilómetros de la capital. Por lo tanto, la posibilidad de que se tome la ciudad y con ella a toda la administración o el gobierno de Ucrania, pues está ahí, está sobre la mesa. Ahora bien, ¿es eso realmente lo que va a hacer Rusia? Pues es una de las grandes incógnitas que se están abriendo en estos momentos. Lo que no está en discusión es que la mayoría de los ciudadanos de Kiev no confían en que el gobierno sea capaz de defender su capital. Por eso se han ido, en las últimas horas, han huido por millares hacia el oeste, como escuchábamos en el reportaje, para intentar no solo ya incluso salir de Kiev, sino del propio país. Imaginamos, Víctor, que eso se nota en la calle. Vosotros habéis llegado hace poco tiempo, pero supongo que habéis visto ese cambio después de que ha comenzado la invasión, el ataque. ¿Cuál es el aspecto del centro de la capital, por ejemplo? Bueno, pues un aspecto de desolación. Es un cambio además drástico con respecto a lo que vimos ayer, que fue nuestro primer día en Kiev. Por cierto, si hubiésemos llegado hoy no habríamos podido entrar en Ucrania porque el espacio aéreo está cerrado y el aeropuerto seguramente dañado. Pero lo que vimos ayer, por ejemplo, era una ciudad que estaba viviendo con absoluta normalidad. Había mucha gente joven en la zona donde estamos, cerca de la plaza del Maidán, pues hay muchos locales para gente joven, había hasta un botellón delante del hotel, así que bueno, pues ningún tipo de sensación de pánico o de preocupación con lo que ahora mismo está sucediendo. Vimos también una salida enorme de gente del teatro, el hermoso Teatro Nacional que tenemos junto al hotel en donde nos encontramos. Todo eso ha desaparecido. Ahora mismo la ciudad está vacía, apenas pasan coches, hay muy poca gente por la calle. Hay todavía transporte público, hay autobuses, pero van vacíos. Las estaciones de metro están llenas, pero de gente que está ahí refugiada temiendo un ataque aéreo. Y a partir de esta noche, además, va a haber toque de queda, decretado por el alcalde de la ciudad, de 10 de la noche a 7 de la mañana, lo cual va a convertir en todavía más fantasmal esta hermosa ciudad, que además de vez en cuando pues tiene un cierto aroma como a papeles quemados en las calles, ¿no? Por lo tanto, es un cambio
total, es un cambio drástico, como te digo, entre la viva Kiev, e incluso en momentos de tensión que había hasta ayer, y la de hoy, que ya es una ciudad en guerra. Muchísimas gracias por ese testimonio desde la capital de Ucrania, desde Kiev. Seguiremos muy pendientes de lo que pueda pasar allí en las próximas horas. Como nos contaba Víctor, acabamos de conocer hace pocos minutos que según el gobierno ucraniano, Rusia, el ejército ruso tendría ya el control de la zona de Chernóbil, donde estaba aquella central nuclear que sufrió el accidente en los años 80. Hablamos ahora de lo que está ocurriendo en otra parte del mundo, en Nueva York. El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir allí mañana para votar un proyecto de resolución que Estados Unidos ha planteado. Washington quiere que se condene el ataque de Rusia contra Ucrania, que como estamos contando se lanzó hace poco más de 14 horas. Estados Unidos va a presentar aquí ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución de condena. Dice que es una emergencia grave y que quiere que Putin rinda cuentas por haber invadido Ucrania, aunque es una resolución que previsiblemente Rusia va a vetar. Aquí precisamente anoche se daba una situación dramática, quizá uno de los momentos más dramáticos de la historia del Consejo de Seguridad de la ONU, porque precisamente conocieron la noticia de la invasión cuando estaban reunidos los miembros del Consejo para hablar de paz y hablar de diálogo. Al término de esa reunión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que era el momento más triste y más difícil de su mandato y pidió a Rusia que por el bien de la humanidad retire a sus tropas de Ucrania. Veremos lo que ocurre en esa reunión. Aquí en el estudio nos acompaña ahora Ana Bosch, que es una periodista de esta casa que todos ustedes conocen, con larguísima trayectoria en el exterior también. Ha estado en Moscú como corresponsal, en Washington, en Londres. Sí, conoces bien y además sigues muy pendiente de lo que ocurre allí todavía, ¿no? Estamos viendo unas horas desquiciadas, muy preocupantes. Incluso estamos viendo en directo lo que está ocurriendo en la capital rusa. Hay muchos rusos que se oponen a lo que está ocurriendo también. Hablan ya de 700, 800 detenciones en la capital rusa. ¿Qué efecto puede tener esto para los ciudadanos rusos, para el sistema político de Rusia? Hemos visto en los últimos años cómo es cada vez, digamos, más opresivo y más cerrado. ¿Qué puede suponer esto? Bueno, tú has sido testigo también de ese pacto tácito que había en Rusia, que era subir el nivel económico medio de los ciudadanos, de los rusos, en parte gracias a la subida en su momento de los precios del petróleo, y devolverles el orgullo nacional a cambio de cercenar sus libertades públicas, como es notablemente la libertad de expresión, la libertad de prensa, es decir, evitar toda crítica al gobierno de Putin. Y al mismo tiempo, en paralelo, ha puesto en marcha una maquinaria tremenda de información / desinformación / propaganda tremenda. Ha acabado con prácticamente todos los medios de comunicación críticos. Y eso ha tenido el efecto de que, según cuentan las encuestas hoy en día, por lo menos la mitad de la población de Rusia está de acuerdo con la versión oficial. Y es que esto es culpa de la OTAN, esto es culpa de nosotros, de Occidente, que somos nosotros quienes hemos traicionado a Rusia después de la caída de la Unión Soviética, somos nosotros quienes hemos puesto armamento nuclear o por lo menos tecnología nuclear muy cerca de las fronteras de la antigua Unión Soviética, y que es culpa nuestra. Ahora bien, en las ciudades, porque tú sabes también que en Rusia las manifestaciones, las protestas son sobre todo cosa de las ciudades, una cosa urbánica circunscrita prácticamente a Moscú y San Petersburgo, hay quien se opone. Pero ¿qué va a pasar en Rusia? No lo sabemos, porque yo